Bien, pues vamos a dar gracias en este día y vamos a disfrutar a nuestro papá. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por traernos a todos los que están conectándose y los que se van a conectar, por los corazones que estás preparando para recibir de ti, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gálatas capítulo 5 contiene una instrucción tan importante de parte del Espíritu Santo a nosotros y nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y vamos a hablar un poquito sobre esto, porque es tan importante aprender de Jesús por el Espíritu Santo a ser libres. Algo que nunca conocimos bajo el yugo de la naturaleza humana. En Juan el capítulo 8, Jesús se encuentra platicando con personas israelitas, judíos, y Él empieza a hablarles de libertad. Y entonces esta nación tiene una larga historia en la que múltiples veces perdió su libertad y vivió bajo esclavitud. Y aunque esa era su experiencia y su realidad, las personas escuchando a Jesús le dicen esto a Jesús: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que nos vas a hacer libres? Entonces, ese estado de pensamiento y de visión por lo menos nos advierte al hecho de que podemos cegarnos a cosas, y como estaban estas gentes diciéndole a Jesús: nunca hemos sido esclavos de nadie, somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Pues, a ver, se olvidaron de 400 años de esclavitud en Egipto y luego esclavitud a Babilonia y otras etapas, y en ese momento estaban realmente bajo el yugo de los romanos. Entonces esa soberbia, ese orgullo humano nos ciega a la verdad. Vamos a llevar eso a nuestras vidas el día de hoy, ¿sí? Porque Jesús les dice lo siguiente, les dice: el que hace pecado, esclavo es del pecado. Si Jesús lo lleva al problema de la raza humana, y no dice, él no les dice: bueno, recuerden que han sido esclavos de los egipcios y de los asirios y etcétera, ¿no? Sino que él sencillamente los lleva directamente al problema que él vino a resolver. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Y añade Jesús: aquel a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre.
Entonces es de esas palabras y de esa verdad que Jesús ya hizo posible con su muerte y resurrección, que en Gálatas 5 el Espíritu Santo nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No nos va a hacer libres, sino nos hizo libres. Y no vuelvas, no estés otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Es que vamos a ubicarnos, pues, primeramente en esta realidad divina que declara que ya fuimos hechos libres. Y yo creo que muchos de nosotros batallamos, como lo dice Dios también en su palabra: mi pueblo fue vendido porque le faltó conocimiento. Entonces batallamos porque ignoramos la verdad divina. Y al ignorarla, no informacionalmente, no es, nunca me lo habían dicho, sino al ignorarla vivencialmente. Porque hay una enorme diferencia entre yo sé que la Biblia dice eso, a Dios está haciendo realidad su promesa en mi vida. Esas son dos cosas completamente diferentes. Y la libertad no es una verdad informativa, tiene que ser una verdad vivencial. Entonces vamos a entender las bases de esa libertad. Y tenemos que empezar entendiendo nuestro estado de esclavos, porque dice: no estés otra vez sujeto al yugo de esclavitud, lo cual quiere decir ya estuviste allí. Así que vamos a hacer un recorrido por varias escrituras para ubicarnos en la verdad. Romanos capítulo 5 dice el versículo, ¿qué es? ¿8? Sí, disculpa, que lo tienes mal. Yo tengo que ponerlo lejos y ella lo necesita cerca. El versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, una pausita ahí, recuerda lo que dijo Jesús: el que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, nuestra existencia en esclavitud obedece a el hecho de que hicimos pecados, que nacimos hijos de padres, descendencia de Adán que estaba sujeta al pecado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Y entonces dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, ya no estamos donde estábamos, hemos sido sacados de allí, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo con Dios? ¿Sí? Entonces, ese era nuestro estado. Todos pecaron. Yo pequé, tú pecaste. Pues, obviamente sí.
Pero no puedo quedarme allí. Si recibo a Jesús, si recibo lo que Él representa. Vamos ahora a Gálatas, el capítulo 4. Entonces si recibo a Jesús y lo que Él representa, tengo que ubicarme en la verdad que Él es con respecto a mi estado. ¿Sí? Y tengo que saber permanecer allí, que es el tema de hoy. Es aprendamos a permanecer libres en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Y no regresemos otra vez al yugo de esclavitud. Gálatas capítulo 4. Este es 3, 4, 5. Ok. Versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Estábamos bajo la ley. ¿Qué ley? La ley del pecado y de la muerte. La ley que regía nuestra existencia era no era una ley que daba vida, sino que nos demostraba, sin lugar a equivocación ni duda, la condición de la naturaleza humana. Y esa es la ley del pecado y de la muerte. Entonces, Dios envió a su Hijo para que, lo voy a personalizar, para que me redimiese a mí que estaba bajo la ley. Bueno, quizá para muchos de nosotros hoy podemos decir, yo ya entiendo eso, ya estoy allí, ya lo vivo. Pero créeme que hay una razón específica por la que el Espíritu Santo hoy nos pone a hablar de esto, y que va a ser para el beneficio de todo el que reciba esta palabra. Nunca nos conformemos con la libertad que ya disfrutamos, porque la libertad con que Cristo nos ha hecho libres es más grande de lo que nos podemos imaginar. Entonces, pero entendiendo que hay muchas personas que todavía ni siquiera se saben libres, que todavía pueden confesarse y identificarse como hijos o hijas de Adán y de Eva, que todavía se ven como seres humanos nacidos bajo pecado, que todavía se confiesan pecadores, que todavía están allí. Entonces tenemos que venir a la verdad y entender, sí, ahí estuvimos, pero si venimos a Cristo, hay un compromiso suyo. Él dice, aquel a quien el Hijo libertare, será verdaderamente libre. Y entonces entran en acción las obras de Dios que nos permiten salir de donde estábamos. Y esta porción de la Escritura, acompañada de todo el Nuevo Testamento, habla de esta acción divina. Dios envió a su Hijo para que redimiese a los que estaban bajo el dominio de la ley. Redención es entonces la obra divina que tengo que tener clarísima. ¿Sí? Mi redención, tu redención. La redención de tu ser es una transacción económica, no monetaria, pero sí económica. Y vamos a ver eso en Primera de Pedro, el capítulo 1,
Y el verso 18. Dice, sabiendo que fuiste rescatado de tu vana manera de vivir, la cual recibiste de tus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Te das cuenta? Entonces el rescate, la redención, sinónimo rescate, es una transacción donde hay un pago. Y en el contexto de la esclavitud que la humanidad ha practicado en muchas maneras, y la sigue practicando el día de hoy en muchas maneras, pero hablemos vamos a llamarle la esclavitud cruda, ¿no? Del tiempo donde personas se vendían y en el mercado libre. El dueño del esclavo tenía derechos sobre esa persona como tenía derechos sobre sus animales y demás propiedades. Y la única manera de sacar a esa persona de esclavitud era comprarla, era pagarle al dueño el valor que le asignaba a ese esclavo. Entonces, esto es lo que Jesús hizo, pagar con su propia vida nuestra redención. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense, aquí hay algo muy importante que no podemos ignorar. Y es que cuando Jesús nos compra, y es obviamente el Padre, Hijo, Espíritu Santo trabajando en uno, pero Jesús es el que da su vida en la cruz, ¿de acuerdo? Y por eso en primera de Juan capítulo 2 dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, quiere decir el pago. Cuando Jesús nos compra, entonces pasamos de ser esclavos de pecado a ser propiedad de Jesús, de Dios. ¿De acuerdo? Y legalmente seguimos en esclavitud. Y esto hay que entenderlo de veras, porque es un punto muy importante que nos va a permitir vivir la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. ¿Por qué? Porque al comprarnos, el derecho de posesión pasa al comprador. ¿Sí? Entonces el comprador ahora tiene derecho de decir, yo te compré, eres mi propiedad y ahora yo voy a hacer contigo lo que a mí me venga en gana. ¿Sí? Y al habernos comprado está en todo su derecho de hacerlo. Ok, aquí es donde viene lo bonito. La libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Vamos a regresar a Gálatas capítulo 4. Versículo 4, que es lo que estamos ahorita recibiendo. Y dice, otra vez lo voy a leer, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, y añade, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos.
Algo dice aquí, ¿verdad? Ok, cambio de capítulo. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces lo que tienes frente a ti es algo que vamos a ver más claramente todavía en un momento en la escritura, pero el comprador es dueño, es amo de la propiedad adquirida, ¿sí? Pero el propósito de comprarnos no fue esclavizarnos a Él, sino adoptarnos. ¿Te das cuenta? Y si no tenemos claro eso, entonces vamos a seguir confundidos y fuera de la realidad que Cristo ha hecho posible para que tú y yo disfrutemos lo que en el próximo capítulo el Espíritu Santo nos dice. Párate firme, permanece firme en la libertad con que Cristo te ha hecho libre y no retrocedas, no regreses al yugo de esclavitud. Así que hasta aquí vamos viendo estos puntos de verdad. Nacimos humanos vía nuestros padres y nacimos esclavos al régimen del pecado. ¿Sí? Y hicimos pecado. Con nuestras acciones demostramos que en efecto éramos descendientes de Adán y de Eva. Y Dios interviene. Esto es lo mismo que dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues ahí tienes el qué, pero en Gálatas 4 tienes el por qué y el cómo. ¿Sí? La razón de enviar a su Hijo. No solo era comprarnos. Y hay millones, si no billones de seres humanos hoy que confiesan a Jesús como su Señor, como su amo, y hasta ahí se quedaron. Pero no han entrado todavía a la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Si una cosa es reconocer, bueno, yo estaba bajo el dominio del diablo y del pecado y de la muerte, y Jesús vino y me compró y ya no soy esclavo de eso, pero ahora soy esclavo de Jesús. Y ahí me quedo. ¿Qué estoy haciendo al quedarme allí? Pues estoy hablando de alguien que lo está haciendo en la ignorancia, o sea, que no tiene la revelación de esta verdad. Pues necesariamente tengo que vivir la vida de un esclavo con un patrón, con un dueño. Pero ahí se crea un enorme problema. Porque mira lo que dice Romanos, el capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 15. Solo la primera parte. Dice, pues no has recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor.
Y estamos solamente escuchando y recibiendo esa declaración para entender al esclavo, ¿sí? Y a la persona que vive desde un espíritu de esclavitud. Jesús habló de esto también en Juan 8, en Juan 15. Él dijo estas palabras: el esclavo no sabe lo que hace su señor. Y también dijo: el esclavo no permanece en la casa para siempre. O sea, el esclavo no tiene seguridad. Entonces su existencia es en temor. Y eso es lo que está diciendo el Espíritu Santo aquí. El espíritu de esclavitud te hace estar en temor. ¿Qué es lo que ves cuando una persona o muchas no conocen la adopción de hijos? Se quedaron en ser comprados por Jesús y tener como patrón, como dueño a Dios, pues que viven esta relación de miedo. ¿Sí? Y es lógico, es razonable que así sea, porque si de eso se trata, pues, ok, este es un mejor patrón, pero también le puedo colmar el plato. Y además, al quedarme como esclavo, voy a pensar como esclavo, voy a actuar como esclavo, voy a siempre estar en una relación incómoda, inferior, que no me permite disfrutar el amor de Dios, porque es mi patrón. Por bueno que sea, muchas personas ofrecen el ejemplo de los esclavos que se nos da en el Antiguo Testamento. Hay una escritura en el Antiguo Testamento, en los libros de Moisés, no recuerdo si es Éxodo, Levítico o Deuteronomio, que habla del esclavo que tenía que ser puesto en libertad después de tantos años. Pero quedaba su elección si quería permanecer en la casa de su amo. Y si era así, entonces le horadaban la oreja, porque eso declaraba que él había decidido quedarse siendo esclavo, porque amaba a su patrón. Ahí quería quedarse, no quería dejar de ser esclavo. Y esa enseñanza se da como lo que debemos elegir hacer en nuestra relación con Dios: ser esclavos por amor. Suena bonito, pero es totalmente opuesto a la voluntad de Dios. ¿Sí? Totalmente en contra de la razón por la que Jesús dio su vida. Regresemos a Gálatas, el capítulo 4. Otra vez al versículo 5, que dice que Jesús vino para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Si la redención no fue el propósito de la venida de Jesús. La redención fue lo necesario para cumplir el propósito de Dios. ¿Vino a redimirnos? Sí. ¿Pero para qué? ¿Para comprar esclavos? No. Para que recibiésemos la adopción de hijos. Vamos a Efesios, el capítulo 1.
Y voy a empezar leyendo desde el versículo 3. ¿Es correcto? 3. Yes. Sí. Dice lo siguiente: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, fíjate, ¿para qué nos escogió antes de la fundación del mundo? Nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. Ahí está la redención, pero como un medio, no como el fin, no como el propósito. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo abundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces, ¿te das cuenta? Desde antes de la fundación del mundo, personaliza eso. Vamos a leerlo personalizado, ¿de acuerdo? Pues desde el versículo 4, según me escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuese santo y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndome predestinado para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual me hizo acepto en el amado, en quien tengo redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo abundar, sobreabundar para conmigo en toda sabiduría e inteligencia. Entonces, fíjate lo importante que es conocer las bases de la verdad sobre tu libertad. Tu libertad opera sobre la base de que antes de la fundación del mundo, Dios te conoció y te predestinó, te escogió para que fueses santo o santa y sin mancha delante de Él. Y te predestinó en amor para que fueses adoptado o adoptada su hijo o su hija. Ahora, el camino, por eso dice, por medio de Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, porque íbamos a ser sacados de esclavitud, pero traídos a la adopción. Y con esto, permítele al Espíritu Santo hacerte entender lo que Dios ha hecho y ha puesto delante de ti, y luego te toca a ti recibir, porque recuerda Gálatas 4, dice, para que recibiésemos la adopción de hijos. Juan capítulo 1, verso 12, dice, 11 y 12, dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron. Ahí está esa palabra clave, recibir, 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 recibir y recibir. Las últimas varias semanas, no llevo la cuenta de cuántas, pero me ha tocado tratar con hermanos y hermanas en Cristo y ver que no sabemos recibir, que nos cuesta recibir.
Y algunos tienen 50, 60 años en el Evangelio, pero no sabemos recibir. Y si no sabemos recibir, ¿qué pasa? Pues no estamos en libertad. Porque elegimos estacionarnos en algunos fuera de Cristo completamente. No le hemos recibido para nada. Y otros le hemos recibido con trabas. ¿Sí? Le hemos recibido bajo ciertas cláusulas nada más. Yo recibí a Jesús como mi Señor y Salvador, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, ¿qué hace eso? Limita lo que he recibido. Le recibo como mi amo, mi dueño, mi patrón y mi Salvador. Hasta allí. Pero no más. Y Dios me muestra aquí en su palabra, en este testamento hecho para sus hijos, Él dice, no, espérame. Yo envié a Jesús para que te redimiera a ti que estabas bajo la ley del pecado y de la muerte, con el fin de que tú recibas la adopción de hijo o de hija. ¿Qué pasa si no lo recibo? Pues no entro a ser hijo. Necesariamente me tengo que seguir viendo inadecuado. Y ahí es donde están todos estos conflictos de es que no merezco, es que creo que ya Dios no me va a perdonar, es que yo creo que Él no me hace caso, es que no sé cómo hacer para que Dios me escuche, etcétera, etcétera, etcétera. Porque estás ubicada en un lugar que no te corresponde estar. Bueno, con todo esto, que es realmente nada más la superficie de la verdad que contiene la Escritura con respecto a la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, ahora vamos a hablar otra vez de Gálatas 5, verso 1, que es donde iniciamos esta mañana, escuchando otra vez las palabras del Espíritu Santo, que te dice a ti y a mí, está pues firme en la libertad con que Cristo te ha hecho libre y no regreses, no te sometas otra vez al yugo de esclavitud. Y vamos a ubicarnos en que ya todos recibimos la adopción y ya no estamos viéndonos como propiedad comprada nada más, sino que hemos aceptado la gracia que Dios nos ha dado al decir, quiero que seas mi hijo, quiero que seas mi hija, y que hemos dado ese paso. Que entendemos lo que costó nuestra redención. Y que lo valoramos y lo empezamos a aprender a respetar. Pero no nos quedamos como esclavos de Dios, sino que aceptamos ser hechos sus hijos. Entonces ahora nos dice que aprendamos a estar firmes en la libertad con que hemos sido hechos libres. ¿Okay? ¿Por qué hay la necesidad de armar esa frase, de darnos esa instrucción? Está pues firme en la libertad con que Cristo te ha hecho libre. Bueno, ya hablamos en los últimos 40 minutos de cómo Cristo nos hizo libres y para qué. Ahora en los próximos 5, antes de que ustedes empiecen a participar, vamos a hablar de por qué estar firmes. Estar firmes es un término militar que habla de no moverte.
¿sí? Y si quieres hacerle un término arquitectónico, entonces habla de permanecer inconmovible también. Y la razón de esa instrucción es que en este mundo estamos en un ambiente opuesto a nuestra identidad como hijos de Dios. Estamos rodeados por todos lados, tanto de seres humanos que todavía no saben para qué están aquí, muchos están en un tipo de creencia en Dios, pero no están en la libertad con que Cristo les ha hecho libres. Insisten en que seamos esclavos todavía juntamente con ellos. Y por supuesto que está todo el reino de Satanás con todos sus agentes y agencias y demás, buscando imponerse sobre nosotros. Ahora, el pensamiento del esclavo es: ¿cómo me escondo? ¿Cómo me protejo? ¿Cómo? ¿Sí? Porque el esclavo parte desde su impotencia y desde su pobreza. ¿Con qué cuento para responder esto? No, pues está muy difícil. Y ves esa actitud en tantas y tantas y tantas personas. Cuando las personas bajo ese esquema de pensamiento y de corazón hablan la oración que Jesús enseñó, que hoy se conoce comúnmente como el Padre Nuestro, ¿verdad? Lo hacen desde un corazón lleno de miedo, de temor, de inseguridad. Líbranos del mal. Nos vemos asediados, nos vemos a punto de ser devorados por toda esta maldad que nos rodea. La palabra del Espíritu Santo no es escóndete, sino firme en la libertad con que Cristo te ha hecho libre. ¿Cómo es eso? Pues es partir desde fe que hace responsable a Dios de lo que Él se ha comprometido a hacer en tu vida y permitirle a Él cumplir esa palabra en ti, erradicar todo temor y darte una visión de ti mismo que sea congruente con tu adopción. Si Jesús no nos dijo, les va a ir del cocole, así que pónganse colchoncitos para que no les duela tanto, ¿no? Sino Él nos habló y nos dijo, no tengan miedo, porque yo he vencido al mundo. Y nos designó iguales a Él. Él dijo, yo soy la luz del mundo, y habló de nosotros y dijo, ustedes son la luz del mundo. ¿Ya te ves como luz del mundo? ¿Te das cuenta? O sea, lejos de Jesús no vino a este mundo y se sintió asediado por todo y ¡ay, qué bárbaro! ¿Cómo está mal la cosa? Él vino a arreglar el problema. Él se paró y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, y empezó a dar la lista de todos los problemas y la solución que Él vino a dar. Y esta es la voluntad de nuestro Padre. Estar firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres es no ceder en nuestro corazón ni un centímetro de terreno a lo que Dios ha dicho que somos y permitirle a Él hacerlo realidad
en nuestras vidas. Finalmente, entiende tu proceso. Ser honestos con nosotros mismos respecto a lo que Dios está limpiando y transformando es importantísimo. Pero eso no nos lleva a retroceder. ¿Sí? Un ejemplo, si Dios te va a mostrar, hey, tu corazón todavía tiene allí engaño, mentira, déjame limpiarte de eso. Lo debes reconocer, por supuesto. Gracias, Padre, porque estás comprometido a santificarme por completo. Y todo lo que tú ves en mí que no es santo, aquí estoy. Y Él te va a mostrar, mira esto. Sí, papá, eso es mentira. Lo reconozco y recibo el perdón y la limpieza que me has prometido. Pero eso no es retroceder a la esclavitud. ¿Te das cuenta? Eso es recibir la promesa desde la ubicación que te corresponde como hijo. Lo que está mal es cuando Dios te muestra, a ver, mira hijo, tienes aquí engaño y mentira en tu corazón. Y yo regreso y digo, es que soy pecador. Es que yo soy malo. Es que tú dices que no hay justo ni aun uno. O sea, retrocedo. ¿Me entiendes? Me declaro otra vez esclavo del pecado. Me declaro otra vez hijo de Adán. Me declaro no redimido. Me declaro sujeto de maldición. No permanezco en la libertad con que Cristo me ha hecho libre. Y por lo tanto no avanzo, porque ahí me quedo, dando tumbos, me frustro. Sea lo que sea, estoy usando un ejemplo de engaño y pecado, pero hay toneladas de esas cosas. Y el punto es no confundas las dos cosas. Fe te ubica en la promesa de Dios. Y allí hay que permanecer como libres. Y toda la transformación que tenga que ocurrir ocurre desde allí. Nunca vamos a ser llevados por nuestro Padre o por el Espíritu Santo a retroceder. Eso jamás va a ser la obra de Dios. Él nunca te va a regresar a, ya ves cómo estás podrido, ya ves cómo eres de corrupto. Eso no es palabra de Dios. Palabra de Dios es 2 Corintios 5:17. Estás en Cristo, eres una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todo está siendo hecho nuevo en ti. Ah, ok. Entonces desde allí permanezco y permito que todo sea hecho nuevo en mí. No se trata de que yo regrese a ser la llaga podrida, sino de que todo se ha hecho nuevo en mí. Firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. ¿Quién quiere comentar y compartirnos en este día? Estelita, adelante. Buenas tardes. Esta plática es perfecta. Esta plática contiene todo, sin que haga falta nada, de la maravilla de la obra de Dios para el ser humano. Esta plática le sirve a quien no conoce a Cristo y a quien lo conoce en grados que pueden ir siendo diferentes. Esta plática revela la inmensidad
la infinita misericordia, gracia y amor que fueron derramados al venir Jesucristo a la tierra, Dios encarnado. Es una maravilla, es perfecta. Y es bueno también para recordarnos a los que estamos caminando en Cristo de no salirnos como has dicho, sino de permanecer. Hay un versículo de la Biblia que yo digo seguido en mi Biblia en francés que dice: Mon cœur bouillonne de belles paroles, mes lèvres sont pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un navire écrivain. Dice: mi corazón hierve con bellas palabras, mis obras son para el rey, que mi lengua sea como la pluma de un hábil escritor. Es que es lo que fuiste ahorita, es algo maravilloso, tiene todo, no le falta nada, 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 y nos hace sentir cómo somos de privilegiados. Cómo somos de privilegiados, y nos hace sentir que el camino que vale la pena de ser vivido, aunque nos suceda una cosa u otra, vale la pena porque la protección que tenemos es infinita. Porque todo lo que nos ha sido dado, todo lo que contribuye a la vida y a la piedad, nos ha sido dado por su divino poder. Porque nos hace ver que no fuimos librados por sangre de toros ni de machos cabríos, sino por la sangre del Hijo de Dios. Nos hace ver que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libró literalmente de la ley del pecado y de la muerte. Gracias por esta plática. Pero esta plática es para ser oída y vuelta a oír por mucha gente. Porque Jesucristo es en ella glorificado. Gracias, Cristo. En efecto, Estelita, la obra de Dios es perfecta y por lo tanto la libertad resultante en los que fuimos esclavos tiene que perfeccionarse para que la evidencia de esa obra de Dios se manifieste al mundo. ¿Sí? Y por eso es que el Espíritu Santo dice: ahora te toca a ti aprender a estar firme en la libertad con que Cristo te hizo libre y ya no regreses. Esa parte de no regreses indica que esa posibilidad está allí. Así que podemos elegir regresar al yugo de esclavitud y que al hacerlo, pues vamos a experimentar la esclavitud a la que nos estamos sometiendo. Pero lo maravilloso es esto, y creo que todos hemos hecho eso de alguna manera aquí y allá, en diferentes cuestiones que no son el tema de hoy. Pero para los que estemos batallando con eso ahorita, de decir, bueno, yo debería haber permanecido, pero no permanecí en la libertad. ¿Sabes qué? La libertad permanece. Tenemos que regresar a ella. Tenemos que permitirnos el ser ministrados fe por el Espíritu Santo para que en fe regresemos. Esa es la historia del Hijo Pródigo. ¿Te das cuenta? Es el corazón inmutable del Padre hacia sus hijos. Y el pago perfecto que Jesús hizo de todo pecado, que tenemos que aprender a respetar. Por eso hablar de la redención y conocerla y recibirla y vivirla es el fundamento de la libertad. Porque si no me acepto en un pasado de esclavitud, no hay necesidad de redención. Es como estaban los israelitas diciendo: oye, ¿de qué nos hablas? Nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. Esa altivez de espíritu
Es parte de la raza humana. Y por eso cada uno tenemos que ser pasados por el proceso de traernos a la verdad de la condición humana. Pero no para condenación, sino para salvación. Es muy diferente cuando Dios me muestra, mira dónde estabas, mira quién eras, mira de dónde te saqué. ¿Te das cuenta? A que Él me diga, ¿cómo crees que te voy a aceptar? Mira lo terriblemente corrupto que has sido. Yo soy santo y tú eres una inmundicia. Eso es rechazo. Eso no existe en Dios. Por eso todo lo que leímos y citamos el día de hoy es Dios hablándonos y diciendo, así te amo. Cuando eras todavía mi enemigo, entonces Cristo murió por ti. Y es muy hermoso recibir en tu corazón la redención que Jesús compró, que Jesús es. Él es el pago. Y partir de allí, no estacionarte en quedarte como objeto comprado, sino recibir la adopción de hijo, de hija. Eso es lo que nuestro Padre anhela, ¿sí? Y cuando elegimos ubicarnos allí, por eso en Efesios 1 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Si nuestro Padre no quiere ser conocido nada más porque envió a su Hijo para pagar por los pecados de todo el mundo, eso es grande, eso es enorme, pero esa no es la historia. La historia es tomar al comprado y decirle, me aceptas como papá, porque no te quiero como esclavo. Te quiero como hijo. Y no un hijo inferior o una hija inferior, sino idéntico a Jesús. Y puedes ver eso en el libro de Efesios, que leímos un poquito del primer capítulo, pero allí establece que Dios nos ha tomado, nos ha sacado. El capítulo 2 es muy importante, el capítulo 3 también, el 4 también. O sea, todo lo que Dios habla en Efesios es importantísimo. Pero el resumen dice que nos conoció antes de la fundación del mundo, nos predestinó para ser adoptados sus hijos por el puro afecto de su voluntad. Y cuando le recibimos, nos dio vida juntamente con Cristo y nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales. O sea, ubicarnos ya, no voy a ver si llego, voy a ver si logro, voy a ver si la hago. Así no trabaja la cosa. Si fe te permite estar ubicado en lo que Dios ya declaró y desde allí permitirle completar su obra en ti. Así que maravillosa esta obra de Dios. ¿Quién más quiere compartirnos algo? Estrella. Sí, creo que es terrible vivir humanamente, ¿verdad? Cuando Dios nos ha dado otro nivel de vida, tu vida, ¿no? Y negamos y le damos tanto placer al enemigo cuando nos ponemos en ese plano, porque aceptamos lo que Él nos ofrece, lo cual es esclavitud en la libertad que Dios ya nos ha dado. Entonces nos amarra a otra vida donde estamos pensando que estamos en adopción, estamos en Dios, estamos viviendo su vida, pero estamos escuchando el otro lado y lo estamos aceptando y lo estamos viviendo, ¿no? Que fulanito no le cae bien,
y lo recibimos, lo aceptamos. Bueno, pues entonces ya no voy por allí, ya no me meto, ya no... Y empezamos a cohibirnos, y eso es toda la vida de Dios en nosotros. ¿Verdad? Padre, esa luz que debe de estar brillando en todas partes y trayendo vida a los demás. ¿No? Se los digo porque a mí me estaba pasando. Y esto que estamos viendo ahorita me está diciendo, usted ya, ¿qué te pasó? ¿Verdad? ¿Qué te pasó? ¿Por qué escuchas esa voz? O esas voces, o los gritos. Porque a veces son gritos, ¿no? De todo el mundo que uno ve su humanidad de la gente en la que viven. ¿Verdad? Porque sin esta noción de Dios, en eso viven, en humanidad. Entonces lo estamos viendo, y claro, ellos responden a la luz que ven en nosotros mal, porque no les cae bien, ¿verdad? La mayoría de la gente dice, no, eso no está bien, la Biblia dice esto y esto y esto, lo cual se refiere a vivir en esclavitud a Dios, ¿verdad? En esclavitud a Dios es muy bonito, como dijiste hace rato, sería muy bonito, por amor. Yo viví esa vida, y tampoco es vida. Entonces esta gente lo rechaza lo que estás diciendo, ¿verdad? Y te sientes, bueno, ok, me hago un lado, y pues eso tampoco es lo que Dios quiere. Pero Dios quiere que vivamos su vida delante de todos sin temor, y sin escondernos, sin decir, bueno, me hago un lado. Y lo que Dios me está diciendo a mí ahorita es, tarde o temprano, algunos de ellos lo van a ver y te van a venir a preguntar algo, o de alguna manera van a encontrar la verdad, ¿no? Tarde o temprano. Entonces estoy recibiendo esta verdad de mi Padre hoy, gracias a Dios. Gracias. Vivir la vida divina sin estar disculpándonos. Es permitirle a Dios amar a esas personas. Y muchos van a dar cosas contra el aguijón. ¿Se acuerdan de Saulo de Tarso, verdad? Entonces, cuando te toca a ti vivir esas experiencias donde la agarran contigo, no veas al agresor, ve a tu Padre. ¿Sí? Dale gracias a Él por darte el privilegio de ser libre y de que esa libertad sea puesta a prueba ante los demás. Y cuando aprendemos a obedecer esas palabras en fe, no en esfuerzo, hay una diferencia muy importante entre la obediencia en fe y la obediencia humana. ¿Sí? Porque la obediencia humana te lleva, ¿cómo le hago? ¿Con qué? Está muy difícil. La obediencia en fe es muy sencilla, es Padre, yo aquí me paro y tú hazlo. Yo no meto las manos en poder, el poder es tuyo, pero la ubicación, estoy de acuerdo contigo. Y vas a permitir que fluya la manifestación de tu Abba hacia todos. Y los que reaccionen negativamente están reaccionando. Eso es lo bueno, que están reaccionando. Y al rato el amor va a ganarlos. ¿Sí? Luis, adelante. ¿Sí se escucha? Sí, adelante. Sí. Una duda de hace 2 clases atrás, y no le pregunté, no sé si era con lo del pacto, el nuevo pacto, la realidad. Tú comentaste una frase, y ahí me perdí, que decía que Jesús, o así lo entendí, no nos presume con Abba, o sea, va con Abba y nos dice, mira a Cristóbal, mira a Luis o mira a Susi, pero hablabas de, por entendí, de presunción, pero no es, no sé si me explico, es bonito sentir yo, Luis, esa presunción de santidad, me refiero, obviamente, santidad, de amor, del carácter de Cristo, pero también de decir, Jesús se siente orgulloso de presumirle a Abba o decir,
mira, aquí está Job, aquí está Cristóbal, aquí está un varón santo y perfecto. Fue hace como 2 o 3 clases y no le pude ver el video bien y entenderlo. Pero es eso. Esa pequeña duda. Gracias. No recuerdo específicamente en este momento cómo usamos esa frase o cuál era el contexto en el cual estábamos hablando, pero creo que nos ayuda a todos a entender lo siguiente. Recuerdan que Jesús dijo, hay fiesta o gozo en el cielo, los ángeles hacen fiesta cuando un pecador se arrepiente. Entonces, yo estaba meditando sobre eso en una ocasión y el Espíritu Santo me mostró algo muy maravilloso. Me mostró que el alboroto de los ángeles se debía a que ellos estaban viendo al Padre explotar de gozo. ¿Te das cuenta? No eran ellos iniciando la fiesta, sino el Padre. Porque lo que Él disfruta es cuando una persona le acepta como papá. Para eso creó a esa persona. Para eso te creó a ti, me creó a mí. Y cuando alguno se arrepiente y viene a la adopción, ese es el gozo más grande del Padre. Porque acaba de engendrar a un hijo. ¿Sí? Entonces, Jesús dio su vida para el placer del Padre. Ese es el placer de Jesús, es vernos a nosotros siendo hechos igualitos a Él. Porque en su corazón no hay celos, no hay envidia, no hay disensiones, no hay nada de eso. Que en los corazones humanos causa división entre hermanos. ¿Sí? En toda familia humana, pues se pueden llevar bien, pero ahí está la envidia, y ahí están los celos, y ahí está todo lo demás. En el corazón de Jesús no existe eso. Lo que existe en su corazón es este anhelo tremendo porque tú disfrutes de lo mismo que Él disfruta y seas como Él es. Entonces, en esa relación que Él tiene, y Él es el autor y consumador de la fe, Él intercede por ti y por mí constantemente, porque para Él se trata del gozo del Padre, y este es el gozo de Jesús también, que seamos hechos igualitos a Él. Y no sé si en ese contexto estábamos hablando, Luis, pero es lo que me has dado en este momento. ¿Quién más quiere compartirnos? Yo, Cris, Laura. Adelante, Laura. Y mira, fortaleciendo el comentario que estás diciendo, me llamó mucho la atención lo que dijiste, bueno, el Espíritu Santo al principio con el esclavo, ¿no? Cuando en Éxodo, lo encontré en Éxodo 21:5, que dice, y si el siervo dijese, yo amo a mi amo, a mi mujer y a mis hijos, y no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su sierva para casa. Y entonces eso llamó mi atención porque es cierto, o sea, queremos ser esclavos aún de Jesús, ¿no? Porque decía, bueno, como de hecho lo dice en el Nuevo Testamento, que somos esclavos de Jesús, pero no entendíamos ese contexto, o no lo entendía yo en lo personal, y ahorita Dios me lo muestra así, ¿no? Que ya Jesús me compró por precio, ya soy esclava de Jesús, sí, pero no para servicio, no para rendirle, no para tener temor, sino para estar dentro de lo maravilloso, de lo precioso que Él es, en una fiesta constante. A mí tanto que me gusta, ¿no? Eso de la fiesta, así lo miro, así lo veo,
en una fiesta constante con Él, en un gozo, en un deleite, o sea, sí en agradecimiento, ¿no? Por amor, como decía aquí, como está escrito aquí. O sea, el esclavo decidió quedarse con su amo por amor, pero iba a seguir siendo su esclavo, no iba a poder disfrutar de todos los bienes, de toda la herencia del patrón, de toda su tierra, si era pues, un hombre prominente, ¿no? Iba a ser su esclavo por amor, iba a estar haciendo las cosas de esclavo. En Jesús no. En Jesús está siendo mi amo, mi Señor, mi patrón, sí, pero también soy dueña con Él de todo eso que Él está haciendo en mí, de todo lo que Él está teniendo, refiriéndome a su perdón, a su amor, a su fidelidad, a su gracia, a su restauración, a su gozo, a esa vida eterna, a ese placer de ser feliz, de gozar, de vivir, ¿no? Entonces, y bueno, pues todo lo demás vendrá por añadiduras, pero así me veo, ¿no? Así me lo muestra ahí, tanto esto gozo y quiero compartirlo, porque lo mismo pasó con el hijo pródigo. Él regresó en un pensamiento de, sí, saber que su papá era bueno, que a lo mejor lo iba a perdonar, pero que lo iba a dejar siendo siervo, siendo esclavo, siendo criado. Y cuando el papá lo ve, qué sorpresa tan hermosa, tan grande, se goza, se hace fiesta y lo vuelve a ser hijo, vuelve a tomar la posición de hijo. Ay, muchas gracias. Y ahí está el punto clave para todos nosotros, es que recibiésemos la adopción de hijos. Sí, entender que fuimos redimidos es solamente el inicio, pero recibir la adopción de hijos, no quedarnos comprados nada más, sino aceptar la gracia, ¿sí? que nos es dada para ser hechos hijos y herederos equitativos con Jesús. Es el paso importantísimo que nos toca dar a cada uno de nosotros. Porque de otra forma vamos a seguir insistiendo en esta relación patronal con Jesús. Y eso no es lo que Él vino a hacer. Él fue clarísimo en eso. Por eso Él dijo, ahora puedes entender por qué Jesús dice, sí, yo soy el Señor de todo, dueño de todo, pero yo no vine a que tú me sirvas. Yo vine a servirte a ti. Y Pedro chocó con eso, ¿no? Y dijo, ¿cómo vas a servir tú a mí? O sea, no. Si tú eres el amo, yo tengo que ser el siervo. Déjame a mí servirte a ti. Y es el choque de las dos mentalidades, ¿sí? Porque es completamente ilógico para la mentalidad humana esclava que el amo le sirva al esclavo. Cuando nos quedamos con esa mente de que soy esclavo porque Él me compró, entonces no podemos permitirle que Él nos sirva. Y como Jesús dijo, si no dejas que yo te sirva, no puedes tener nada que ver conmigo. Pero cuando recibes la adopción y transiciona en tu corazón de ser esclavo a ser nacido de Dios, porque seguramente el Espíritu Santo nos va a permitir hablar de esto más profundamente en otra sesión. Pero el punto es que para que podamos vernos como hijos, para que podamos sabernos hijos, tiene que haber un nuevo espíritu en nosotros. Y pueden verlo ustedes allí en Gálatas capítulo 4, el verso 6 y 7. Dice, por cuanto eres hijo, Dios envió a tu corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre.
Entonces ese cambio de espíritu nos saca del espíritu de esclavo, lo elimina y nos instala, eso es nacer de nuevo. Es poder ahora desde nuestro origen, el único que va a quedar, porque el otro tiene que ser eliminado, ¿sí? Y que quede solamente en nosotros una nueva creación. Y esa nueva creación, ¿qué sabe? Que ha nacido de Dios, que es tan legítimo hijo o hija de Dios como Jesús lo es. Y entonces disfruta el ser hijo. ¿Sí? Nos sabemos redimidos, pero no nos quedamos allí, hemos renacido. No podíamos renacer sin ser redimidos. Pero una vez que hemos sido comprados y aceptamos ser hechos hijos, somos renacidos. ¿Quién más quiere compartirnos algo? Por ahí. Chris. Adelante, Ezequiel. ¿Sí se me escucha bien? Perfectamente, adelante. Bueno, estaba pensando platicar con papá si participar, ¿no? Y pues espero con lo que voy a decir no contradecir. Más bien esperemos a ver qué nos dice papá de lo que voy a comentar. Me queda muy claro que hay que recibir de papá. Yo hace tiempo decidí recibir de él. Y me queda claro también que el recibir, justo lo que acaba de decir ahorita Cris, involucra mucho al morir en la cuestión humana uno. Es decir, el recibir no es que recibamos cosas que a nosotros humanamente nos agraden, nos llenen, sino recibir la voluntad del Padre, para irnos haciendo a semejanza de Jesús. Digo todo esto porque de un tiempo para acá, 8 meses, ha habido muchos acontecimientos en mi vida que desde que yo abrí mi corazón a recibir de Dios, pues he recibido cosas a la vista humana desagradables, pasando por muchas cuestiones, desde perder el trabajo, perder el lugar donde vivíamos. Ahorita estoy en una situación económica muy mal, incapacitado físicamente y a punto de perder mi matrimonio. Y hoy precisamente le clamo a papá y le digo que le recibo. Y solo sé que tengo que estar en paciencia, por recibir la L en paciencia, en esperanza, en fe. Les repito, les pido una disculpa por no quiero contradecir lo que estén recibiendo, sino es lo que yo estoy viviendo. Y en resumidas cuentas, era una pregunta nada más. La pregunta es de que el recibir de papá no tiene nada que ver con el recibir lo que nosotros te damos humanamente, sino recibir para hacernos a semejanza de Jesús. Me veo como Job, digamos ahorita.
pero esperemos que papá. Gracias. Gracias, Ezequiel, por compartirnos lo que Dios ha puesto en tu corazón y lo que Él te está mostrando. Y en efecto, creo que es muy importante lo que el Espíritu Santo te está haciendo ver, la contradicción que existe tantas veces entre lo que nosotros queremos que Dios haga y lo que Él se ha comprometido a hacer con nosotros y de nosotros. Si ser hechos hijos no va a satisfacer en lo absoluto los deseos humanos, por buenos y piadosos que parezcan, de esa naturaleza, porque hay una enemistad irreconciliable entre las dos naturalezas. Entonces, muchísimas veces en el proceso de ser hechos hijos, vamos a pasar por experiencias muy profundas que traen a muerte todas esas cosas que han estado arraigadas en nosotros y que hemos creído que somos. Tanto así que cuando le pedimos y accedemos, porque nunca va a ser a la fuerza, y cuando entramos a un proceso profundo de transformación, siempre es porque lo hemos estado pidiendo. ¿Sí? Y hay personas que dicen, no, mejor no pido. Bueno, pues si quieres quedarte donde estás y no quieres la vida de Jesús, pues entonces deja que el temor, o sea, estás aceptando de alguna manera no ser libre, ¿verdad? Porque esas cosas ahí están. Y tienen que ser desarraigadas de nosotros, tenemos que ser santificados. La promesa no cambia, la ubicación que debemos tener no cambia, pero donde quiera que nos encontremos y por las razones que sean, el punto que siento comentar con lo que tú has compartido, Ezequiel, es que para nuestro Padre lo primero es traernos a fe, que aprendamos a pararnos allí, no por nuestros méritos, no porque lo que hice me descalifica. Nunca estuvimos calificados por méritos. Si nunca se ha tratado de ya merezco subir un peldaño porque ya logré esto. Eso es mentalidad de esclavo. ¿Sí? La mente de Cristo es: yo tengo el derecho de hijo. Y mi papá está comprometido eternamente conmigo. Entonces, Jesús no tiene que vivir una transformación y una santificación. Él ya es santo, Él ya es como el Padre. Tú y yo sí, tenemos que pasar por todo este proceso de que se ha sacado de nosotros lo que no es divino. Pero no podemos movernos de la libertad con que ya fuimos hechos libres. Porque de otra forma retrocedemos otra vez y queremos que Dios venga a redimirnos otra vez. ¿Te das cuenta? Eso no es lo que se debe de hacer. Tenemos que aprender a partir desde donde hemos sido provistos por gracia, y estas cosas que nuestra humanidad quería ver satisfechas, y el Espíritu Santo te está diciendo, no se trata de eso, se trata de que seas hecho hijo. Pues te toca elegir. Quiero ser libre, quiero vivir la libertad con que he sido hecho libre, entonces dejo ir esos deseos para confiarme en mi Padre y decirle, aquí estoy, haz de mí lo que has prometido hacer. Yo creo que si hubiera tiempo, cada uno podríamos compartir eventos y experiencias en las que hemos tenido que dar esos pasos de confianza, basados en el amor que Él nos ha demostrado, y atrevernos a decir, está bien, voy a soltar esto, te lo voy a confiar.
me voy a confiar a ti, ahora aquí estoy, transfórmame. Y Él es absolutamente fiel y poderoso para cumplir su promesa. Y resultas siendo libre. Es una mayor dimensión de libertad cuando puedes ya no tener esos deseos en ti, esas cosas que si no se lograban, tu vida se hacía pedazos. Si no tenías esto, pues la cosa iba mal. Si no tenías aquello, iba peor. Y si no lograbas lo otro, fracasaste. Eso se tiene que acabar en nosotros. Si nuestra vida no depende de esas cosas. Primero, tiene que operarse en nosotros la transformación que nos lleva a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que opere en nosotros la naturaleza divina. Lo demás viene por añadidura. Entonces hay un tiempo para cada cosa y lo primero es que se establezca la naturaleza de Dios en mí y lo demás va a ser fruto de eso. Y yo creo que en tu proceso personal es importante que lo bonito es que estás escuchando a Dios hablarte y lo próximo es que te animes en fe, te veas adoptado, te aceptes amado y camines en la guianza de tu Padre porque Él es el único que va a cumplir su promesa en tu vida y anhela hacerlo. Yo creo que esto nos ayuda a todos, porque todos estamos en la misma promesa y siendo atendidos por el mismo Papá para cumplir el mismo propósito. ¿Quién más quiere compartirnos algo? Bien, pues nos quedamos con tanto que vivir, aprender a ser libres, no habernos en ninguna otra ubicación. ¿Te das cuenta? Retroceder a la esclavitud es verte fuera de la adopción. Y yo espero que este sea el punto más claro que el Espíritu Santo pueda dejarte hoy. Y es que si te sigues viendo en pecado, no has aceptado ni la redención, el pago que Jesús ha hecho, porque te sigues viendo esclavo del pecado. Entonces eso no te permite vivir la libertad con que has sido hecho libre. Segundo, si te ves redimido pero esclavo todavía, no se vale. Porque fuiste comprado no para quedarte en esclavitud, sino para ser adoptado, hecho hijo de Dios o hija de Dios. Entonces, permanecer en la libertad es verme adoptado, es vivir esa gracia, es permanecer allí bajo la atención y el cuidado de nuestro Padre y decirle: Padre, continúa cumpliendo tu propósito en mi vida. Y procesar todo lo que tenga que ser santificado desde allí, no moverte de allí. ¿Sí? Nunca retroceder, nunca decir: pues creo que ya no soy hijo, creo que ya me regresé a la esclavitud. Eso es retroceder, no retrocedas. Terminamos con esta palabra de Dios que dice: mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. No retrocedas. ¿Sí? Y termina el Espíritu Santo diciendo ahí: mas nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que permanecemos en fe para el cumplimiento de la promesa. El hecho de que haya evidencia de que le falta cumplimiento a la promesa no quiere decir que retrocedas. ¿Sí? No retrocedas.
Declárate hijo, declárate hija, y allí permanece mientras tu transformación avanza. Padre Santo, gracias por lo que en este día nos has hablado y vas a continuar hablándonos. Tu promesa permanece fiel, porque tú permaneces fiel. Y a ti te toca hacer realidad todo lo que has declarado en nosotros. Y tus declaraciones no se han limitado, sino que te has ido al todo, toda la plenitud de Dios, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, y que seamos hechos conformes a la imagen de Jesús. Así que hoy nos invitas a crecer en fe, a crecer en esta ubicación que nos establece en ya no ser ni extranjeros ni advenedizos, sino miembros de la familia de Dios y conciudadanos de todos los que han sido adoptados por ti. Gracias, Padre, porque este trabajo tuyo continúa en cada uno de nosotros, en todo lugar, en todo momento, conforme aprendemos a permanecer firmes en la libertad con que ya fuimos hechos libres. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones a todos. Amén. Les amamos. Bendiciones, feliz saludos a todos. Gracias. Nos vamos. Agape.